Estaba grabando una entrevista con Boaventura de Sousa Santos y nos han hackeado. Vamos a ver si puede volver a entrar. Uno de los grandes intelectuales portugueses. Es una persona doctora en sociología que ustedes ya la conocen en este canal. Quiero que tenga una conversación con él, porque en estos tiempos de locura, mira, ya entró. No hay nada mejor que hablar con una persona que tiene cordura, que tiene sabiduría. Y ese es Boaventura. Boaventura, de nuevo bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos luchando por la libertad de prensa y la libertad de comunicación, que era exactamente el tema que estamos a tratar y lo vemos en vivo. Pero es increíble, cada vez tenemos más problemas de censura, cada vez tenemos más hackeos. Realmente se nos están acabando estas ventanas de oportunidad de poder hablar en los medios de comunicación, incluso en estos canales. Ya sabemos que son propiedad de quién y de qué Claro. país y de qué consorcios y de qué emporios mediáticos. Pero a mí me quita eso mucha esperanza porque digo, ¿y entonces cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo le vamos a llegar a la gente? Nos va a tocar volver a hacer las reuniones casa a casa, puerta a puerta y, y activarnos como las abejas tocándonos las antenas, porque a través de estos medios ya dentro de poco no se va a poder. No, es eso. El propósito es ese mismo, ¿no? Yo lo veo todos los días ahora mismo con todos los canales alternativos que es difícil de grabar, es difícil de mantener. No, están utilizando todos los medios y no estamos hablando de Israel o de Ucrania. Estamos hablando así de extrema derecha en términos generales, porque si Sí, sí. estuviéramos hablando de algo así más concreto, es casi imposible hoy, digamos. Podemos escribir algo, algunas revistas nos Mm. publican, pero estamos entrando, esto es la cosa que Brecht siempre nos decía, ¿no? Esto es un fascismo gota a gota que va entrando y nosotros no nos damos cuenta, parece que tenemos todavía libertad, etcétera. Y habrá un día que despertamos y decimos, pero mire, esto ya no es democracia, es otra cosa, ¿no? Sí. Y ahí vamos, por ejemplo, este tipo de inseguridad que nos crea porque destruye el argumento que estamos a construir de paz, de conversación, de democracia, de presentar razones, de ver cuáles son las razones para una corriente o otra corriente. Es donde nace una política democrática, es de esto, ¿no? Y de hacerlo sin insultar, como te decía, de hacer ir en contra del resentimiento sin un resentimiento recíproco, digamos, entrando con razones que explican cómo se combaten todas estas ideas antidemocráticas que vivimos hoy. Esta Sí. pedagogía Oye, ¿sabes que a mí se me han democrática, multiplicado los hackeos a raíz precisamente del genocidio palestino? Porque aquí en el canal hemos dado muy duro y hace un par de semanas nos enteramos en Colombia de que el gobierno del presidente Duque, del presidente de derecha, del títere del uribismo, del último títere que tuvo el uribismo, y espero que en la historia de Colombia, ese gobierno había comprado el software Pegasus al gobierno de Israel, que es un software muy potente con el cual pues, nos espían a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, a todo el mundo. Y incluso pagaron 13 millones de dólares en efectivo que enviaron en un avión a Israel. Imagínate todas esas ilegalidades. Ese software no sé quién lo tiene en este momento en Colombia. Yo desde aquí le ruego al presidente Gustavo Petro que nos cuente a los colombianos quién tiene ese software, cómo se está utilizando, porque lo compró el gobierno colombiano o lo tiene el claro. uribismo. ¿Quién tiene ese software Pegasus? Porque nos están hackeando, nos están dejando incomunicados, están perfilando a las personas, a los líderes sociales los siguen amenazando, los siguen asesinando, igual que las personas que han firmado la paz, y a muchísimos de los periodistas independientes en este momento también los tienen en un lawfare y en una triangulación constante, ¿no? Mira, yo soy un caso vivo exactamente de todo eso. De lawfare, Que sí. está, sí, ahora lo fair, obviamente, ¿no? Esto está por ahí y realmente pagamos un precio muy alto de mantener un pensamiento independiente, crítico, libre y plural, que es el problema. No, no es
no pertenecemos a una generación de activistas o de intelectuales dogmáticos que conocieran solo una realidad y que por eso reducían exactamente, es eso mismo, exactamente, ¿Quién dio la exactamente, mi querido. orden? ¿Quién dio la Exactamente. orden? Es eso, de manera que vamos a ver si nos dejan hablar de este tema, Sí, que es un vamos a ver tema si nos que, dejan, pero escucha una cosa, vamos a hablar porque hay que poner relato. Vamos a intentarlo y vamos a hablar sin pelos en la lengua. Y si nos hackean, nos hackean. Si nos censuran, nos censuran. Pero de alguna manera haremos llegar esta conversación a millones de personas, porque no estamos solos, Boaventura. Tenemos una cantidad de gente que está deseando saber la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, con el genocidio palestino. Por ejemplo, con la subida de la extrema derecha en el mundo. Por ejemplo, con el sionismo, con las grandes corporaciones. Tienen a claro, Juliana Sánchez muriéndose en una cárcel. Tienen a los claro. grandes informadores callados, a los intelectuales los tienen con un loafer, como es tu caso, como es el caso de tantas personas, para que no puedan hablar. Pues vamos a hablar. Te invito a que hablemos. Muy bien, hablamos y realmente la novedad de que yo quería hablar después un poco más, que te decía de lo que es nuevo, es exactamente el hecho de que esta extrema derecha es un fenómeno global, globalmente organizado. Y es por eso que es particularmente peligrosa a mi juicio. Y te voy a dar el nombre de algunas de las organizaciones de extrema derecha globales que en su nombre nada dicen, pero en realidad son las que están organizando todo esto de un punto de vista intelectual, de ideas. Como decía, la extrema derecha no es un partido, un régimen o un movimiento solamente, es también una escuela de pensamiento. Y esa escuela de pensamiento tiene a sus raíces históricas, pero tiene grandes novedades porque ha aprendido mucho. Por ejemplo, ha aprendido con Gramsci. Ha aprendido con Gramsci la idea de que la hegemonía cultural es una cosa muy importante para seguir en la lucha. Y realmente todo esto que hace, el miedo que nos dan, pues, obviamente no nos crean miedo de nuestras palabras, pero nos impiden realmente de hablar. Yo, como te decía, realmente esta extrema derecha que viene, de hecho, históricamente de la idea de la Revolución Francesa, porque la derecha, como te decía, era una derecha que reconocía los tres grandes valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La extrema derecha no lo reconocía. Y como no lo reconocía, era reaccionario, y por eso la distinción entre un conservador y un reaccionario. El reaccionario va más atrás de la Revolución Francesa, y por eso no hay igualdad en la gente, todo el racismo, todo eso que conocemos. Y esa corriente siempre estuvo ahí, de alguna manera, como una corriente clandestina que pasó bajo el radar de muchos de nosotros, y como hablábamos aquí en Europa y sobre todo aquí en Portugal, donde hace un año teníamos un gobierno de mayoría absoluta socialista, y ahora tenemos un gobierno de derecha cuya agenda, cuya plan de gobierno es muy controlada y muy dominada por ideas de extrema derecha. ¿Y cómo es posible que un año al otro, qué cambió en el país? ¿Qué cambió en el país? Lo que cambió fue que el primer ministro es obligado, digamos, a renunciar debido a una acusación del Ministerio Público. O sea, ¿será una guerra jurídica? No sabemos, ¿no? Pero es una acusación de una escucha telefónica que hasta ahora no sabemos en qué consiste las ilegalidades que el primer ministro socialista haya cometido, ¿no? Y no sé si las vamos a ver. O sea, todo esto es muy extraño lo que está pasando, Pablo, y por eso vamos a intentar de analizar, porque básicamente la gente necesita de esa análisis tranquila y que al mismo tiempo le dé un poquito de esperanza, porque como te decía, el fascismo es sobre todo un sistema de producción, instrumentalización del miedo para las grandes masas, y sin esperanza. O sea, la idea de que el sistema, digamos, democrático, lo que sea, no les da ninguna esperanza, y que por tanto tiene que aceptar a alguien
que no es el sistema, es el antisistema que de alguna manera les puede devolver la esperanza. ¿Y por qué es tan fácil que la gente puede ir atrás de esa idea? Porque ha perdido la esperanza, de hecho. Realmente el miedo, yo acostumbro decir que Spinoza, él decía siempre que los dos sentimientos que deberemos tener un cierto equilibrio es entre miedo y esperanza. Tenemos que tener miedo porque los enemigos nos pueden destruir, obviamente, ¿no? Pero tener esperanza que podemos luchar, que podemos resistir y que podemos ganar. Ahora hay mucha gente en el mundo que tiene mucho miedo y no tiene casi ninguna esperanza de mejorar su vida. Su vida está mal y va a peor. Y no hay esperanza de ninguna manera de que pueda mejorar. Y por eso es una población que sin ser fascista, sin ser extremista, sin ser reaccionaria, puede ser seducida por ideas, por instrumentalizaciones reaccionarias, políticamente organizadas, que movilizan su miedo para poder realmente controlarlos políticamente. Y eso, en eso estamos y en eso vamos a estar. Es un regreso, como te decía que Faulkner decía que el pasado realmente nunca muere, el pasado está con nosotros, nunca pasó, por así decir. Estos fenómenos se mantuvieron en Europa sobre todo y también en América Latina desde los años 30 hace 100 años se mantuvieron siempre, pero un poco bajo el radar y sobre todo desde 2000 sobre todo desde después de los 1000, hay varias fases. Eh, Inmediatamente después de la guerra hay grupos neonazis, fascistas en varias partes del mundo. En Ucrania se quedaron muy fuertes, y mismo en Alemania, y obviamente en América Latina, pero como organizaciones, como cosas no políticas, digamos, oficialmente, y se quedó por ahí. En los años 50, 80, vemos que como empiezan ya en los 80 con Pujada en Francia, que quien va a elegir el joven Le Pen, que después sería el gran líder de la Frente Nacional francesa, ¿no? Va a iniciar ahí un movimiento ya de extrema derecha. En los 2000 ya vemos por Europa bastantes, algunos partidos de extrema derecha, y después de 2008 se incrementa en países como Portugal y España, empiezan a ser bastante fuertes, ¿no? Y esta es la situación en que estamos y lo que está pasando en América Latina es lo mismo. Tú tienes en los años 30 el Movimiento Nacional Socialista de Chile, por ejemplo, creado en 1932, y que ver después hasta los 70 cuando matan al general Schneider porque querían impedir que Salvador Allende llegara al poder, 1970. Y después no lograron, obviamente, y lo mataron después, como sabemos, ¿no? Pero ahora José Cast, que es la extrema derecha de Chile, está de nuevo a decir que el 11 de septiembre de 1973, en ese día, Chile escogió la libertad. O sea, la muerte de Allende fue la libertad. O sea, Pinochet fue la libertad. Es esto que es la nueva idea del fascismo, que es viejo, es nuevo, y que en Perú tenía también sus partes, y ahora tiene Keiko Fujimori, y ahora tiene en Argentina Javier Milei, y tuvo los fascistas integristas en Brasil, y ahora tiene Bolsonaro. O sea, realmente hay cosas nuevas y cosas viejas. Por eso los nombres también cambian. Por eso ahora se habla de neofascismo, de posfascismo, de nacionalpopulismo, de populismo autoritario. Son nombres para decir o qué. Mucha gente, aquí hay dos posiciones, Pablo. Uno, que maximizan las diferencias. Y dicen, no, no, esto no es la misma cosa, el fascismo era otra cosa, el fascismo tenía una filosofía irracional, muy vitalista, digamos, del hombre macho, de la idea del nuevo hombre que encontramos en Mussolini y después en Hitler, y que de alguna manera
ese tipo de ideología no está presente en la extrema derecha. Pero tú notas que en los dos momentos, las iglesias conservadoras, católicas antes y ahora evangélicas pentecostales, estuvieron siempre a su lado. O sea, mezclaron siempre una idea de innovación irracional con un conservadurismo muy grande. Y eso está presente de una o de otra forma. Un segundo argumento que se usa mucho es que es distinto, claro, porque antes el fascismo llevó al partido único, ¿no? Y ahora no, ahora tenemos democracia y estos partidos siguen las reglas democráticas. Bien, yo ahí tengo mis dudas. O sea, ¿por qué tengo dudas? Primero porque estamos a comparar dos cosas incomparables. El fascismo es un fenómeno histórico. Lo que tenemos hoy de la extrema derecha es un fenómeno en curso, que está decorriendo. En este momento está normalizándose a través de procesos democráticos. Pero pasó lo mismo con Hitler, que ganó 13 millones de alemanes en la segunda vuelta de las elecciones de 32. ¿Hasta cuándo estos partidos se van a mantener dentro de un marco democrático? ¿Y qué tipo de defensa tenemos? ¿Y qué tipo de democracia tendremos si estos partidos siguen creciendo en todos los países? Porque mezclan siempre lo, la regla de juego democrático con la violación de las reglas. Esto lo habemos visto ahora mismo, Pablo. En Portugal fue muy interesante. Para nombrar el presidente del Parlamento, la extrema derecha parece estar de acuerdo y da acuerdo a un nombre que la derecha quiere. En el último momento retira el acuerdo y la derecha se queda idiota sin tener una persona, porque era un arreglo entre derecha y extrema derecha. Y entonces la derecha quedamos en el Parlamento durante unos días sin presidente y fue necesaria una alianza entre el Partido Socialista y el Partido de Derecha para que tuviéramos un presidente de la Asamblea de una manera innovadora, y nada innovadora porque es el Parlamento Europeo, es que en los primeros 2 años de esta legislatura el presidente del Parlamento es del partido de derecha y en los 2 años siguientes es del Partido Socialista. O sea, fue un arreglo de última hora, porque la extrema derecha, como siempre, usa la democracia, pero viola cuando quiere. O sea, para descredibilizar la democracia, siempre descredibilizando el sistema, ¿no? Entonces, esta democracia es una democracia que se va empobreciendo y cada vez más se empobrece, porque se empobrece de qué? De contenido material para la vida de las personas. O sea, yo pienso realmente que los sistemas democráticos después con el neoliberalismo, que es una gran lucha de clases, una gran lucha de clases, hay que llamar los nombres que ya no se usan, no es la lucha de clases de los años 30, donde tú tenías los trabajadores y el movimiento obrero y los partidos comunistas y socialistas muy organizados. Es una lucha de clases de ricos en contra de los pobres. Una lucha de clases pasiva, digamos, desorganizada, y por eso hay que el resentimiento. Es política en clave antipolítica. Son antipolíticos, son antisistema, pero hacen política siendo antipolíticos, digamos, ¿no? O sea, es por eso porque es desorganizada, porque tú no ahora no ves un temor del comunismo, pero hay anticomunismo, a pesar de no haber comunismo en ese momento. Entonces, hay diferencias, claro, que eran los chivos expiatorios. El fascismo necesita de chivos expiatorios. Pero judío, obviamente el comunista en los 30, ¿no? ¿Y ahora quién es? El inmigrante y el musulmán. Son los dos. O sea, en Europa, ¿no? En otros, por ejemplo, en India son los musulmanes, obviamente, ¿no? Narendra Modi, porque India es hindú y por eso los musulmanes no pertenecen a India. Es otra cosa. Son ciudadanos de segunda clase. Y si vamos a Israel, que es un estado judío, entonces lo vemos.
de todas maneras. Por eso hay una descaracterización progresiva de la democracia y que de nuevo voy siempre al sur global porque mis epistemologías del sur siempre me invitan a ver el mundo del otro lado, de fuera de Europa. Entonces, Julius Nyerere, que fue un gran presidente de la Tanzania y de la liberación de Tanzania, decía que finalmente qué es eso de decir en que nosotros somos, tenemos un partido único y los Estados Unidos son una democracia y etcétera, porque tienen dos partidos, etcétera. Y entonces él decía, no, los Estados Unidos son también un país de partido único, con la excepcionalidad de que son dos, pero que son dos partidos únicos. O sea, la idea que de hecho no había muchos cambios. Claro que internamente hay cambios, ahora sobre todo hay diferencias y sobre todo con Trump hay diferencias. Pero es siempre esta idea de que realmente nosotros intentamos de subrayar las diferencias, pero, y es necesario obviamente hacerlo, obviamente, sobre todo porque el cordón sanitario, esta idea de que podría haber un cordón sanitario alrededor de los partidos, digamos, que se proclaman fascistas o que hacen una promoción de fascismo de una manera o de otra, Meloni lo hace casi abiertamente, está prohibido por la Constitución. Se podría hacer un cordón sanitario, pero no se hace, y cuando se hace no es eficaz porque ellos usan eso como víctimas. Digamos, nosotros estamos, el resentimiento es un sistema social donde se promueve la víctima. Y la gente se siente víctima y muchas veces lo son, obviamente, lo son víctimas, pero no saben quién es el agresor. Y por eso vamos de víctima en contra víctima. El trabajador norteamericano en contra el trabajador latinoamericano inmigrante. Piensa que él es su enemigo. Aquí en Europa, los trabajadores piensan también, las clases medias piensan que son los migrantes sus enemigos. Nunca el capitalismo, el gran poder, cada vez más globalizado que tenemos en el mundo y que es el gran enemigo. Entonces, esta idea de eliminar la idea de que hay un poder realmente en nuestra sociedad, la palabra capitalismo, por ejemplo, desapareció de las escuelas de economía. No se habla de capitalismo, es economía de mercado. Como si fuera una cosa, porque siempre hubo mercados. Entonces, siempre hubo mercado, siempre hubo capitalismo. No, o capitalismo es una cosa, una economía de mercado es otra, porque mercado siempre hubo, ¿no? O que no hubo fue la explotación de trabajo, como lo vemos hoy. Entonces, mira, esta idea de lo nuevo y de lo viejo tiene la verdad es que estamos de nuevo en una crisis del capitalismo muy grave, de grandes incertidumbres para la gente, incertidumbres de empleo, incertidumbres de seguridad, incertidumbres de esperanza. Y eso fue así en los 30. En los 30 era un nacionalismo autoritario que vamos en contra de otro país. Ahora el enemigo interno, que puede ser uno u otro. Pues siempre la idea que hay un enemigo que nos previene, pero es realmente una idea de gran incremento de las desigualdades sociales, cada vez más, y la idea de que no hay otra solución. Y esto la falta de alternativa que viene a mi juicio, como ya te lo he dicho en otra ocasión, desde la caída del muro de Berlín, que de alguna manera se creó la idea de que no hay alternativa y realmente nosotros, el pensamiento de izquierda plural, habemos trabajado mucho en el Foro Social Mundial, luchar por alternativas, etcétera, pero no logramos eso es lo que decía Gramsci, una hegemonía cultural de que hay alternativa, ¿no? Y que por eso es posible resistir. Cuando la gente ya sabe que no puede resistir, puede realmente entender que alguien lo va a salvar, que puede ser una religión, evangélicos, pentecostales, sobre todo ahora,
la iglesia conservadora, o un líder carismático, sea Bolsonaro, sea Trump, o sea un líder populista, o Milei. Entonces, esto es un problema muy complejo, Pablo, que tenemos que analisar, sobre todo porque para mí lo más interesante es que ahora es algo nuevo porque está muy globalizado. O sea, las causas pueden ser las mismas, crisis del capitalismo, crisis de acumulación, el miedo de una guerra. Y es muy curioso, porque el miedo de la guerra es una cosa que pasa de un año al otro, cambian las opiniones públicas. Paul Preston escribió un libro muy interesante sobre España que muestra que en 1931 son los extremistas de derecha o de izquierda que pensaban que la guerra era una solución en España. 5 años después, la mayoría estaba de acuerdo que la guerra era la única solución. 5 años después. O sea, se creó una forma de polarización y ahora si tú pasas de España por lo global, tú ves que es siempre lo mismo. Quien quiere la guerra dice que no quiere la guerra, pero hace todo para producir la guerra. Es así Biden, por ejemplo, muy claramente eso, ¿no? Está diciendo que no quiere la guerra con Irán, produciendo la guerra con Irán. Es que no quiere la guerra global, produciendo una guerra en contra de China, que ya sabe que será obviamente global. Entonces, esa es una idea que está por ahí creciendo cada vez más. Pero lo que es nuevo para mí, Pablo, es que esta nueva extrema derecha está totalmente globalizada. Y por eso tienen corrientes de opinión, think tanks. Nosotros tenemos partidos en Portugal, en España, en Brasil, que son productos de think tanks, conservadores de extrema derecha, que se han globalizado a lo largo de los años. En América Latina, mucho conocido el Atlas Network, por ejemplo, que un argentino lo ha dominado durante muchos años, pero el dinero venía obviamente de los hermanos Koch, después vino de mucha otra gente, y que fueron muy importantes para liquidar la nueva constituyente de Chile, fueron vitales para destruir la nueva, pero ahora hay muchas otras. Yo te voy a dar un nombre de algunas para que tú puedas de alguna manera ver cómo son los think tanks y todas estas organizaciones que están por ahí y que tienen sus diferencias, ¿no? Porque en Europa es una cosa, mismo en Europa hay una diferencia muy grande entre esta Europa más occidental y la Europa del Este, de sobre todo Varsovia, Polonia y Hungría. Porque esos países tienen una extrema derecha muy fuerte, donde la democracia ya está un poco destrozada a dos niveles: libertad de prensa, en Polonia claramente, y el control de los jueces, de los tribunales, en los dos países, ¿no? Y por eso ellos son, de alguna manera, una forma de extrema derecha que es distinta de otros países, como vamos a ver, pero está se articulando a nivel de Europa, con una contradicción que nada ve. Es la contradicción siguiente. Por un lado, parecen anti-europeos, anti-Unión Europea, a pesar de estar en dentro y ganar, obviamente, los fondos de la Unión Europea. Pero luchan por una Europa blanca y cristiana. O sea, son por un lado, parecen anti-europeos porque son anti-Unión Europea, pero luchan por una Europa blanca y cristiana. Y se organizan y organizan conferencias, que te voy a dar los nombres para que tú veas cómo están organizando esto a partir de Varsovia, de Budapest, pero que después pasa por Madrid, pasa por Lisboa, pasa por todos los países que tú puedes imaginar. Entonces, algunos de ellos en el Parlamento Europeo, tú tienes ya los grupos de los partidos de extrema derecha europeos que están, no están unidos. Hay divergencias entre ellos, ¿no? Pero ya están unidos en dos grupos. Uno se llama Identidad y Democracia, y el otro se llama Reformadores, Conservadores y Reformistas Europeos, ¿no?
y han organizado ya una conferencia de acción política conservadora. Organizan acciones a través de varias fundaciones donde la gente va a estudiar para formar. Por ejemplo, Steve Bannon decidió crear en el monasterio en los afueras de Roma un monasterio para formar los jóvenes políticos conservadores del futuro. Ese proyecto, de hecho, fracasó porque Steve Bannon tuvo, digamos, un desempeño muy problemático con Trump y Trump se distanció un poco, ¿no? Pero Bannon sigue siendo seguido por Salvini en Italia, por Meloni en Italia, por Bolsonaro en Brasil. Entonces tú ves que estos grupos, por ejemplo, la Fundación Edmund Burke organizó en 2020 la Conferencia Nacional del Conservadurismo, donde estaba y que en 2020 fue realizada, yo pienso, fue dedicada, digamos, a Juan Pablo II y a Ronald Reagan. ¿Ves cómo organizan las ideas siempre para atraer a las personas que se identifican con la política más conservadora de iglesia, por eso no son secularistas, de iglesia y del Estado, ¿no? Otra es el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, Marion Marechal, creada en Francia, y que ya tiene también una sede en Madrid, que me dicen que es organizada, no puedo confirmar este dato, con un señor llamado Miguel Ángel Quintana Pérez, que es conectado, vinculado a Vox. Y Vox tiene una fundación, que es Fundación Disenso, que ha creado una cosa llamada Iberosfera. Iberosfera o Iberosfera, no sé cómo se dice en español, pero lo que es una alternativa al Foro de San Pablo y al Foro de Puebla, digamos. Una versión conservadora. O sea, se están organizando de una forma donde, por ejemplo, sé que en esta fundación está ahí un señor llamado Gabriel Ariza, que es hijo del presidente de la Intereconomía de España. Entonces, tú ves cómo se van creando organizaciones globales que después tienen sus meetings en diferentes países. Te digo otra, creada en 1997, el Congreso Mundial de las Familias. Es un congreso que nace en los Estados Unidos y que en 2012 se reunió en Madrid. Es un congreso que es pro vida, antiaborto, obviamente, familia tradicional. Y obviamente donde han estado conectados también gente de las iglesias ortodoxas rusas muy próximas de Putin, porque piensan por veces que no somos pro Putin, como si Putin fuera un comunista o un hombre de izquierda. Claro que no lo es, ¿no? Entonces, tú ves cómo el manejo de la inteligencia de los jóvenes, sobre todo, los lleva a crear institutos y universidades. En Varsovia se acaba de crear una nueva universidad de los ultra, llamada Colegio Intermario, que quiere crear los jóvenes políticos, digamos, conservadores y ultraconservadores. Y tienes una Federación Europea antiaborto. Y tienes en Budapest el año pasado que se reunió la cumbre demográfica, que es la cumbre para defender los países de los migrantes, porque se piensa que los refugiados, sobre todo ambientales, con la crisis ecológica, van a ser cada vez más grandes. O sea, tenemos aquí un fenómeno, Pablo, es que es un movimiento global y nuestra política es organizada a nivel nacional. Entonces, cada vez discutimos más cosas cada vez menos importantes, porque las cosas importantes están siendo decididas a nivel global, sea el capital financiero, sean estos think tanks, que después tienen una fase visible, que es Davos, obviamente. Davos es la cara visible de este movimiento, pero que tiene muchas otras caras, como tú ves, que van creando todo este tema
hiper, ultra conservadurismo en el mundo y que por eso te digo, democracia sí, claro, te dice, ah, sí, pero no hay problema porque son demócratas y van a elegir. Yo me pregunto, ¿cuándo las mayorías de Europa y de América Latina y de África y de Asia elegiren democráticamente antidemócratas para el poder, ¿qué democracia va a ser esa? ¿Será una democracia de partido único, bromeando como bromeaba Julius Nyerere? O sea, esta idea de que la democracia es una entidad fija, no es. Ya tuvo más poder inclusivo con las políticas sociales, derechos de los trabajadores, y tú ves ahora que exactamente el problema que se puede combatir, a mi juicio, es exactamente con políticas no resentidas. Son políticas de empleo, son políticas de seguridad profesional, son políticas de dar esperanza a las personas y de mantener la pluralidad de educación que se está acabando, porque están hoy con censura cada vez más en los libros escolares en los Estados Unidos, que no se puede, por ejemplo, en Texas ya tú no puedes decir nada en contra de la esclavitud, por ejemplo. No se puede escribir nada en contra. O sea, esto es un problema y una situación que a mi juicio exige que nosotros, Pablo, deberíamos pensar con, con partidos que a mi juicio deberían ser partidos de otro tipo, partidos movimiento, como lo he llamado, organizaciones de la sociedad civil, sin estar interesados en llegar al poder mañana, pero interesados en crear una contrahegemonía cultural que yo la he vivido muy intensamente en el Foro Social Mundial y que después se ha realmente desaparecido de un momento al otro. Habría que reanimar realmente la idea de una cultura plural, porque mira lo que nosotros estamos, nosotros, si por una idea de tiempo pudiéramos digamos, recular hasta, regresar hasta los años 30 del año pasado, o 20, por ejemplo, si estuviéramos hablando en Alemania, estas cosas dirían, a este señor son reformistas de derecha. ¡Qué gente! Que piensa que no es la revolución comunista lo que va a resolver todos los problemas, ¿no? O sea, yo pienso que sí, que el comunismo va a volver un día. No sé cuándo, pero si capitalismo no va a ser para siempre, habrá otra cosa. No quiero que sea el comunismo que ya existió, porque queremos un comunismo que no sea stalinista, a mi juicio, y que haya producido tantos millones de muertos en el Gulag. No es eso, ¿no? Pero hay otras soluciones. ¿Por qué no podemos tener otras soluciones? Porque fue posible, necesario matar a Allende cuando la idea era un socialismo democrático, nada más que eso, ¿no? Entonces, no sé, disculpa si te hablo de estas cosas, No, yo yo lo estoy hablo, agradecidísimo. Estás dándonos una cátedra porque te estaban oyendo pues muchísimas personas en Hispanoamérica. Y es que yo tengo varios comentarios de lo que has dicho. El tema de del fascismo. El fascismo no se ha ido, el fascismo vuelve y viene gota a gota y además se moderniza y se adapta a los tiempos y además cuenta con los desarrollos tecnológicos y cuenta con el poder que ha capitalizado durante tantos años. No le importa disfrazarse o camuflarse en un momento dado o mimetizarse para poder seguir adelante. Las fundaciones FAES, por ejemplo, de José María Aznar, el Instituto Atlántico de Gobierno, hacen una labor de think tanks constante junto a los que tú has mencionado, que no solamente adoctrinan, no solamente hacen creación de liderazgos, sino que hacen una labor de su diplomacia, de su necropolítica, de su pedagogía neoliberal
para precisamente infiltrar las sociedades y desarmar los movimientos sociales. Esto que decías tú de crear esa sensación de que somos víctimas, de que estamos inertes, de que no podemos hacer nada, es la mejor forma de movilizarnos, de inmovilizarnos. Dejarnos a merced del miedo nos hace pues no tomar acción y nos hace básicamente despolitizarnos, ¿no? Y eso es lo que en realidad sucedió a buena parte de la juventud. Y encima ahora cuentan con toda la tecnología, la inteligencia artificial, los medios de comunicación alternativos que también están en su poder, no solamente los hegemónicos. Con lo cual, la lectura que hacemos las personas que no hemos vivido directamente estados fascistas, que no estamos, que vimos, que hemos vivido nuestra vida principalmente en supuestas democracias republicanas, es que nos damos cuenta hoy en día de que no es verdad. De que, por ejemplo, el que trabaja en una empresa está en un sistema fascista, porque ¿qué puede haber más fascista de una empresa que una persona que es el CEO, que es el director general de una empresa, que puede tomar las decisiones que puede tomar con la falta de democracia interna que tiene una empresa y que esas empresas, si son del orden multinacional, pues pasan a ser básicamente más poderosas que estados completos. Y ese es el complejo militar, industrial, comunicacional, informático, tecnológico de los Estados Unidos, manejando básicamente la política mundial. Tenemos en este momento un genocidio en Palestina al que tenemos que asistir todos básicamente de brazos cruzados. Y el relato lo van ganando. Es que le estaba leyendo yo hace unos minutos las últimas declaraciones de John Kirby, el portavoz del Pentágono, que dice que Estados Unidos no tiene constancia de crímenes de guerra en Gaza. Hazme el favor, después de 114 días de genocidio, que básicamente esta narrativa, esta lucha por el relato que han ganado, pues se ha generalizado a Occidente y ha dejado a buena parte de la gente pues a merced básicamente de lo que ellos quieran inventarse. Fíjate, los cristianos evangélicos, los 600 millones de cristianos evangélicos respaldando el hecho de que Israel es el pueblo elegido y que por tanto, sin haber realmente profundizado en la realidad de lo que está sucediendo en este momento en Gaza, en Cisjordania, apoyan directamente a un Estado que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, todo este panorama que nos estás pintando tú de esta forma tan absolutamente anatómica, tiene una representación hoy en día que los jóvenes no ven, que la población no lo ve y que estamos todos pensando en que es básicamente inevitable que venga la derecha. En Colombia, por ejemplo, la gente está pensando, no, en el 2026 va a volver otra vez el uribismo, va a volver otra vez la derecha, Petro va a perder. Se ha demostrado que la izquierda no sabe gobernar, ha pasado de corrupción, ha pasado todo lo que ha pasado siempre. No se ven las conquistas, no se ven las pequeñas batallas, no se ve el tránsito de la historia a través de nuestros 200 años como republiqueta, en los cuales básicamente hemos estado a merced de esas derechas, de esas hegemonías, de esos señores feudales. Entonces, ¿cuál es entonces lo que podemos hacer para resistir? ¿Cuáles son los espacios que nos están quedando? Dinos un poquito, porque si hay algo que me parece interesante e importante hoy en día es darle, sobre todo a los jóvenes, la idea de que sí se pueden hacer cosas. ¿Cuáles son esas cosas, Boaventura? Mira, ahora que hablaste de Colombia, eso me recordó que como lo difícil para nosotros y para hacer política con los jóvenes es de hacer las conexiones, porque la extrema derecha destruye las conexiones entre las cosas que parecen que no están relacionadas. Entonces, ejemplo, Gustavo Petro hizo uno de los mejores discursos de siempre en las Naciones Unidas y después en favor de la ecología. Es realmente el líder político mundial, no estoy diciendo en las políticas concretas, pero que en su discurso llevó más en serio la cuestión ecológica, la crisis ecológica. Y por eso en la última COP los indígenas vinieron a saludarlo y a decir, mira, presidente, usted fue el único que ha dicho cosas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Petro venía con esta lógica desde 2016, sobre todo que lo conozco de ese tiempo, ya, mismo como el alcalde de Bogotá, todo eso, la cuestión ecológica cada vez más presente, ¿no?
Y después viene, explota esta idea global de la crisis ecológica. ¿Cómo es que el capitalismo hace con que no se hable más de crisis ecológica? La guerra. La guerra, si tú ves, es el sustituto de la crisis ecológica. Si habla de guerra porque quieren la guerra, porque saben que con la guerra es necesario petróleo, fósil, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos tener ecología. Ecología era un lujo en sociedades de paz. Pero como estamos a camino de una guerra, tercera guerra mundial, acabó, ya no hay, ya no es necesario. Mira cómo de repente, y entonces Europa, que era el país donde estaban los movimientos por la paz, donde estaban los movimientos ecologistas más fuertes, digamos, el Partido Ecologista Alemán, que ahora es un partido de guerra, digamos, ¿no? ¿Cómo tú puedes imaginar que de repente esta grande fuerza del movimiento ecológico mundial de los jóvenes, que decían, mira, el gran problema es que no hay futuro para nosotros, porque no hay tierra, no hay planeta para nosotros. De repente, estos señores te crían una narrativa alternativa a través de hechos que producen una idea de una guerra, que China finalmente no es un parcero, como era hasta 5 años, era un parcero de desarrollo, ahora es un enemigo a destruir. Rusia era un parcero, ahora no es un parcero. Tú crías los enemigos para crear la guerra, para fomentar el complejo industrial militar. Y entonces los jóvenes no han visto que la lucha por la ecología hoy es una lucha por la paz también y que deberían estar no solamente luchando por una ecología profunda, como yo la propongo, los derechos de la madre tierra, donde hay cosas interesantes. Ahora mismo la JEP en Colombia acaba de considerar que el río Cauca es una víctima de la guerra, que es muy curioso, ¿no? No, es una idea que tenemos hoy de los derechos de la madre tierra, es que un río puede tener personalidad jurídica, digamos, porque es también una víctima de la guerra, ¿no? Eh, y eso es una cosa muy linda, digamos, de ver cómo ideológicamente se puede evolucionar, pero de inmediato tú entras con una metanarrativa de guerra que te destruye toda la idea de un futuro. Y ahora, ¿qué es esto? Aprovechan el apocalipsis que las iglesias conservadoras prevían y que los jóvenes por veces pensaban que estaba conectada con el colapso ecológico, ahora es la idea de la guerra. Por eso la guerra es un sustituto. Y yo he escrito un texto corto, que por cierto es bien polémico, sobre Alemania, porque Alemania está siendo el aliado más brutal de Israel, de la manera más grotesca que te puedes imaginar, a negar toda la posibilidad de que hay un genocidio, diciendo, Scholz ha dicho que como te recordaba, no es Kirby simplemente en los Estados Unidos que lo dice, es Scholz que dice que Israel son impecables en la defensa de los derechos humanitarios. Yo me pregunto al final del artículo, 90 años después del crimen de genocidio que los alemanes cometieron, ahora son o sus anteriores víctimas y ellos son los aliados incondicionales de Increíble, sí. estas personas que cometen un genocidio. Me pregunto, ¿los alemanes están en contra del genocidio de los años 30 o están a justificarlo? Claro que esto no me agrada nada. Yo viví casi 2 años en Alemania y tengo muchos amigos en Alemania. No me agrada nada pensar estas cosas, pero tengo que pensarlos, porque la realidad me obliga a pensar de esta manera de decirlo. Ya sé que va a crearme más enemigos y todo eso, pero si no podemos hablar de esto, ¿qué vamos a hablar en el futuro, no? Es un poco eso. Voy a poner el enlace para que la gente pueda leer tu artículo. Yo quiero comentarte que a mí me ha tocado estos días pues estudiar mucho y hablar mucho con geopolíticos y geoestrategas y
gente que sabe mucho de esto, incluso algún ex agente de la CIA que saben bastante, porque yo quería entender, no solamente porque las guerras son todo, ¿no? La guerra es no solamente la guerra militar, la guerra es la guerra económica, la guerra de propaganda, entonces tienes que hablar también con economistas, tienes que entender el panorama global, la guerra de la memoria, el memoricidio, la guerra del relato, la guerra de la historia, la guerra de la filosofía, la guerra son multitud de cosas que al final configuran lo que es nuestra cultura y básicamente lo que va a ser nuestro futuro, porque condicionan, le dan estructura. Yo soy médico y los médicos pensamos bueno, en general los biólogos o los científicos pensamos que la función hace la forma. Entonces, si la función de una sociedad es la guerra, pues le da esa forma a la sociedad. Entonces, por eso tenemos ahora a Europa intentando invertir desesperadamente en armamento y vemos al señor Borrell diciendo que es absolutamente necesario mejorar nuestros sistemas de defensa y hablando de la necesidad de conquistar la paz a través de la guerra. Ursula von der Leyen y todos estos neoliberales, guerreristas, imperialistas, defendiendo un equilibrio de terrores que nos va a llevar a la paz, pero todo eso en base a un gasto de países que están comprometidos para su crecimiento en mantener una deuda y un gasto público brutal, lo cual hace que hay una cantidad de burócratas que tengan que plegarse a ese guerrerismo, a ese militarismo. Terminamos entonces los ciudadanos como, oiga, ¿estamos en un Estado de Derecho o no? ¿Estamos en una democracia o no? Porque yo no voté por eso. Yo no voté por un presidente que se llama Pedro Sánchez, que nos está llevando de cabeza a una guerra y que no pide con la boca bien grande y con palabras bien claras que Palestina sea un miembro de Naciones Unidas, un Estado reconocido internacionalmente, que no se pida claramente un cese al fuego, que no se pida claramente un desarme, porque al mismo momento que él está diciendo, pobrecitos los palestinos, la situación que están viviendo allá por el conflicto, no habla jamás de genocidio, al claro, mismo tiempo está vendiendo y comprando cientos de millones de euros en armamento a Israel. Dinero que pagan armamento que pagan los españoles con sus impuestos. Españoles que no claro. han votado por una guerra, que no quieren una guerra, que no queremos que nuestros hijos tengan que ir a pelear en un frente de batalla por una guerra que solamente va a enriquecer a BlackRock o que solamente va a catapultar al señor Pedro Sánchez después a la dirección de la OTAN o alguna cosa de esas. Entonces, ese sentimiento de que nuestra democracia ha sido secuestrada nos trae más que nunca ahora el libro de Chomsky de que se nos ha secuestrado el consentimiento, pero nos deja a todos también como la ilusión de, oye, ¿qué nos queda? ¿La revolución? Porque desde luego mañana yo voy a ir a las calles. Bueno, este vídeo lo vamos a publicar hoy después de haber estado en una manifestación. Voy a hacer un directo sin avisar para que la gente me acompañe, los colombianos que no se manifiestan por Palestina, me acompañen por las calles de Madrid, porque aquí sí se grita que eso es un genocidio. Pero Claro. ese sentimiento que tenemos todos de que solamente nos queda recuperar las calles, de que la sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo por manifestarse, por salir, por movilizarse, porque nos han inmovilizado, yo creo que es lo último que nos está quedando, hacer una presión social brutal y abrumadora, revolucionaria totalmente sobre nuestros representantes a los cuales hemos votado. Esa opinión pública de millones de personas puede conseguir lo que consiguió con Sudáfrica. Acuérdate, cuando la apartheid de Sudáfrica fue gracias a que se le hizo básicamente pues un aislamiento a Sudáfrica y se le hizo una condena internacional a la apartheid de Sudáfrica y no se dejó hacer la solución que querían de crear unas especies de repúblicas, unas especies de guetos para que siguieran utilizando el apartheid, pero con otros nombres en otros sitios. Esto es lo que quieren los Estados Unidos. Están Claro. diciendo los representantes norteamericanos, la diplomacia norteamericana, que lo que hay que hacer es por fuera de la ONU, claro que a través de la ONU no se puede buscar una solución, claro, porque a través de la ONU lo único que se podría sería reconocer al Estado de Palestina como un Estado independiente y soberano. Entonces eso es lo que no quieren. Quieren una solución alternativa para que continúe la limpieza étnica, para que continúe el apartheid, para que continúe el genocidio en Palestina. Y ahora son tan miserables que le dicen, por ejemplo, a la gente, seguramente es lo que se ha negociado detrás de bambalinas, ¿no?
vamos a darle luz verde para que continúe Netanyahu con el genocidio en Rafah, para que continúen los colonos israelíes arrasando Cisjordania, a cambio de que se contenga un poquito en esta arremetida contra Irán, porque no queremos una guerra regional, porque no estamos en condiciones de apoyar incondicionalmente a un Estado minúsculo y guerrerista como es el Estado de Israel, para que ponga en peligro a 8.000 millones de personas en el planeta. Entonces yo creo que ese doble rasero, esa doble moral de los Estados Unidos es en este momento una de las mayores amenazas para la paz mundial, es la mayor muestra de hipocresía, de imperialismo, de colonialismo, porque por una parte nos está vendiendo esa idea de que hay unas instituciones como Naciones Unidas que son capaces de solucionar esto, pero por otra parte no los dejan. La imagen más miserable de esta semana fue ver al representante de los Estados Unidos levantando la mano para oponerse a que Palestina sea reconocida. Esa fue la Claro. imagen más miserable de la semana, Boaventura. Y luego a continuación ver al representante de Palestina que no fue capaz casi ni de hablar porque se rompió en llanto. بل أن بل أن Como nos rompimos todos al ver cómo esta Claro. oportunidad que tenemos los seres humanos de alcanzar la paz una vez más es rota para que los intereses económicos de un puñado de hombres consigan hacer que la guerra siga siendo su modelo de negocio. Bueno, yo me callo porque te estoy No, dejando sin no, hablar. Tú eres el invitado. no, Pablo, no, es un gusto enorme para conversar contigo. Es una conversa maravillosa para mí. No, muchas gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solamente eso, es que realmente yo pienso que esta lectura que nosotros hacemos y que con la cual estoy de acuerdo, tenemos que siempre encontrar que nuestras soluciones no tienen nada a ver con las que la extrema derecha muchas veces dice, porque la extrema derecha también está diciendo lo que está pasando con las democracias es que no cuidan de vuestras vidas, no cuidan de los ciudadanos concretos. Es así que tú cuando hablas y cuando escuchas los discursos de los partidos de extrema derecha, es que la democracia hoy está abandonada. Ustedes ya no saben, no cuidan la democracia, no cuidan. Los políticos pierden su tiempo en juegos políticos y no en los problemas concretos de la gente. Este es el discurso de la extrema derecha en Portugal es siempre así, ¿no? Lo que es verdad, el problema es ese, es realmente así que estamos pasando ahora. ¿Cuál es la solución? Y ahí viene que, como siempre he dicho, que en este momento, para salvar la democracia, nosotros tenemos que tener una combinación de luchas institucionales y luchas extrainstitucionales. La lucha institucional, por supuesto, hay que seguir con cambiando los partidos, porque para mí los partidos tradicionales están acabados. Debería haber partidos, movimientos con democracia participativa interna a los partidos, como partidos representativos, pero con democracia participa interna y participativa, que sin eso ya no hay posibilidad. Podemos lo intentó al inicio, después se perdió esa esperanza, pero el extrainstitucional, que son las organizaciones, la calle sobre todo. ¿Y por qué la calle? La calle es importante y eso te saludo y todo tu trabajo y si yo pudiera estuviera ahí en Madrid también en esa marcha por lo siguiente. Es porque nosotros en la izquierda habíamos pensado durante mucho tiempo que la calle era de izquierda y la calle hoy no es necesariamente de izquierda. Tú ves en muchos países, tú has visto en Brasil, tú has visto en Argentina, tú has visto en Chile, las calles por veces llenas de gente movilizada por la extrema derecha. Y tú ves que esa, que por veces es alimentada mismo por clases medias empobrecidas que están, por ejemplo, tú ves aquí en Portugal, ¿dónde son las huelgas? No es de los trabajadores de las empresas del sector privado,
son los médicos de los hospitales, los policías y los profesores. O sea, es la gente que tiene voz, digamos, y los sin voz de nuestra sociedad. Esos tienen que ser traídos para la calle porque no tienen ninguna otra alternativa. Pero para eso es necesario que nosotros vivamos un poco más cerca de ellos. Yo he dicho muchas veces que yo no soy político, obviamente orgánico, pero si fuera, yo no podría vivir fuera de los barrios periféricos de nuestras ciudades, si yo fuera de izquierda. Yo tuviera que vivir en las banlieues de París. Yo tuviera que vivir en las favelas, que es donde están los pastores evangélicos. Por eso comprenden el lenguaje de la gente. Por eso comprenden sus inquietudes. Por eso comprenden ciertas cosas en que creen y que nosotros decimos, qué tontería, ¿cómo es posible creer? Pero ellos saben porque están trabajando y viviendo con ellos. Nosotros tuvimos eso, partidos de izquierda lo tuvieron, las células, digamos que existían los partidos de izquierda, el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, en Brasil, en todas las escuelas, en fábricas, en comunidades periféricas. No los hay. La teología de la liberación tenía sus párrocos y los curas en las favelas, en las fábricas, en los lugares. Desapareció. Y por eso esta confederación conservadora hace una conferencia dedicada a Juan Pablo II. Fue él que liquidó la teología de la liberación. Y por eso realmente hay que hacer política de otra manera. Digamos, las izquierdas ya no merecen un nombre de izquierda si los políticos de izquierda no viven de otra manera en otros lugares donde está la gente. Porque lo que se realizó fue aquello que los americanos llaman los zoning, o sea, las zonas de la ciudad, de manera que tú estás en Madrid y vives en una región confortable, tú no ves la miseria que va alrededor de otras regiones periféricas, porque ellas fueron criadas para no ser visibles. Son lo que llamo la sociología de las ausencias. Son fuera de nuestro radar, no son presentes, ¿no? Y por eso gran parte de la realidad hoy en día es producida como no existente. Y como no existe, no le damos cuenta, pero existe sí, pero de un lado donde la gente sabe que la democracia no vale para nada, nunca han beneficiado de la democracia para ellos es policía nada más. Nunca han sido protegidos por la democracia, por los jueces. Entonces, ¿cómo podemos creer que a la gente le gusta la democracia si no han tenido ningún beneficio concreto en su vida? Hasta ahora sí, derechos sociales, todo eso es importante, pero se lo están comiendo desde 1980 con el liberalismo. Esto es un proceso de gota a gota, creando estagnación de los salarios de los trabajadores y trabajo sin derechos. Y la última, obviamente, la inteligencia artificial, que es decir, mira, no va a haber trabajo y ahora. Si no hay trabajo, ¿dónde está la ciudadanía? Porque hasta ahora, durante el siglo XX, la ciudadanía fue construida a través del trabajo. Fue los trabajadores que lucharon y las mujeres, los que no estaban fuera, obviamente, más los esclavos, fuera del sistema político. Fue por el trabajo que se conquistó la democracia y la ciudadanía. Y ahora sí tenemos trabajo sin derechos, porque ahora mismo ya no se habla de trabajadores, sino de colaboradores. Entonces, si hay trabajo sin derecho, que es el Uber, el sistema Uber es el sistema mundial para la política, no y simplemente para entregar comida, para entregar política, es para entregar ideas a la gente. Ideas simples, que tú tienes una idea, la red social es el Uber de la comunicación. Entonces ahí estamos. Los enemigos, los adversarios, son muy fuertes, Pablo, pero aquí estamos discutiendo estas cosas. Yo no quiero demorarte, quiero que tú vas para la marcha y quiero que estés ahí con Gracias. toda fuerza. Yo le he visto una que tú realizaste muy linda
yo lo vi en directo porque tú estabas con la gente en Madrid hace un tiempo y que estaba muy bien hecha. Tú haces un trabajo de ciudadanía absolutamente maravilloso. Yo te saludo porque si hubiera más gente, profesionales como tú, médico, etcétera, pero tienes este interés por la ciudadanía, la ciudad, la sociedad sería distinta. El problema es que nos están desmovilizando para personas como tú, nunca se desmovilizan. Yo intento hacer lo mismo con los costos que estoy pagando por eso, pero vamos a seguir en cuanto podamos. Yo te saludo y te acompaño y estoy solidario. Estaré siempre contigo cuando tú quieras para discutir estas cosas y otras que nos den la gana, porque hay muchos temas. No nos van a callar, Boaventura, eso desde luego. Pero antes de irnos, eso que tú decías de izquierdas y de derechas, también cuando tú ves, por ejemplo, que en España, da igual que esté la izquierda o la derecha, aquí se le ha vendido armas a Israel y la política hacia Israel es la misma, que en Francia esté Macron o esté Le Pen es lo mismo, que en Italia esté Meloni o esté la izquierda, que en Inglaterra esté su primer ministro o la oposición laborista es lo mismo, que hay poderes globalistas por encima y hay intereses globalistas por encima de las izquierdas y de las derechas, también nos hace ver que somos a veces un poco ingenuos en la izquierda. Porque, por ejemplo, mira, esta semana voy a entrevistar a la autora de este libro maravilloso que se llama La Agenda 2030, Libertad o Tiranía. ¿Mm? Cristina Y Martín. es que, claro, si eres de izquierda, tú quieres que se acabe la pobreza y quieres que haya democracia y quieres que haya una cantidad de cosas, pero hay que leer la letra pequeña que hay en las decisiones que toman los organismos transnacionales, que muchas veces son los instrumentos para que unos globalistas, que son los mismos que nos están causando todos los daños y que la apuestan a las izquierdas o las derechas, y son los que dominan el mundo. Entonces yo creo que también a la izquierda nos ha tocado autoeducarnos y nos toca volver a reaprender lo que realmente son los principios progresistas para no dejarnos confundir en ese juego de izquierdas o derechas que a veces nos tienen a los ciudadanos discutiendo a unos con otros y peleando unos con otros, cuando los dueños de realmente del mundo hacen lo que les da la gana porque apuestan por todos los caballos y al final el suyo es el ganador. Entonces, yo te agradezco muchísimo porque tú eres un ejemplo clarísimo de eso, de pensamiento crítico, que es una cosa que yo siempre le pido a la gente que nos escuche. Por favor, pensamiento crítico. Tenemos que empezar a pensar por encima de todas esas pequeñas diferencias para poder hablar con el vecino, no solamente para buscar el argumento para destruirlo de una forma fácil y sencilla, como haciendo caricaturas de la realidad, sino que vamos realmente cuál es el contexto de Colombia. Es que te encuentras gente súper humilde en Colombia defendiendo a la extrema derecha y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo hemos llegado a eso? O gente de extrema izquierda que básicamente tiene un pensamiento fascista porque es fundamentalista, radical, no admite ninguna cosa que... Hay gente que si tú dices, Petro tiene la piel un poquito grasa, usted es uribista. Usted es uribista. Entonces esa polarización que vivimos muchas veces al interior de nuestras sociedades nos impide desarrollar el pensamiento crítico y la única forma que yo creo que se puede conseguir ese pensamiento crítico es escuchando a personas como tú en canales independientes que nos den una pedagogía que nos obligue a ser autodidactas, porque esto no te lo van a enseñar por ósmosis, hay que buscar esos contenidos. Las personas que quieran entender lo que está pasando realmente en Israel, tienen que leer fuentes militares, fuentes económicas de varias corrientes, tienen que ir a medios alternativos, tienen que realmente educarse en eso. No pueden buscar una opinión porque lo que dijo el país de España es que va a haber una tercera guerra mundial y que es inevitable. Ese es el Claro. facilismo con el que las sociedades terminan construyendo unos relatos en los que al final pues son víctimas de su propio invento. Así que, Boaventura, gracias infinitas. Nada, fue un Gracias placer infinitas por enorme. todas y cada una de tus charlas, por todos y cada uno de tus libros, por todos y cada uno de tus artículos. Vamos a seguirte y vamos a leerte. Gente, sigan a Boaventura porque tienen ahí una fuente de conocimiento infinita. Muchísimas Y bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta Chao. siempre. Chao, querido amigo. Chao. بل أن
بل أن